Déjenme saludar a un amigo y compañero de desgracias, porque también es uno de los demandados por Ricardo Salinas Pliego. Es Jorge Gómez Naredo, analista, amigo, hombre fundamental en los esfuerzos de regeneración en la revista Polemón. Y bueno, lo he visto siempre activo en los medios públicos, en otros espacios independientes y alternativos. Y para nosotros también siempre importante escuchar sus opiniones. Jorge, pues se destapó la caja de Pandora con la decisión de la jueza allá en Florida. Lo que dice la presidenta hoy, lo que dice Pablo Gómez es durísimo contra los gobiernos de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto. Y venga a su reino la controversia, porque yo pregunto, Jorge, si estos cabrones, perdón por la expresión, se metieron tanto dinero en contratos de una forma torcida, cochina, pues no deben de ser los únicos que caigan. Tiene que haber otras piezas que se caigan en este ajedrez. Mi querido Jorge Gómez Naredo, te mando un abrazo. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, querido Vicente? Pues muy contento de estar aquí contigo Sin Censura. Ya tenía un ratito que no estábamos acá, ¿verdad? Pero bueno, pues muy contento de estar contigo. Y fíjate que sí, pues bueno, sabíamos que Genaro García Luna, pues era un personaje siniestro, era un personaje que en su gestión como secretario de Seguridad Pública, hay que recordar que él participó, fue uno de los funcionarios que estuvo durante todo el sexenio de Felipe Calderón como secretario, incluso en el libro este de Decisiones Difíciles que escribe Felipe Calderón, menciona que le presentó un PowerPoint y que lo deslumbró y que por eso lo contrató y lo nombró secretario de Seguridad Pública. Y bueno, sabíamos que este personaje había tendido lazos con el crimen organizado, que era pues ahora sí que un personaje del narco dentro de la administración pública, dentro del gobierno de Felipe Calderón, y que bueno, pues esto evidenciaba que la guerra contra el narcotráfico, la cual había emprendido Felipe Calderón y que era un intento desesperado, una pues por legitimarse después de la controvertida elección del 2006 y del fraude electoral, pues bueno, pues sabíamos de sus vínculos con el narcotráfico, pero ahora se ha destapado, y no es que no lo supiéramos desde antes, porque hay muchos libros que hablan de ello, pero se ha destapado como bien lo dices, cloaca, donde pues también saquearon al Estado mexicano, saquearon al gobierno mexicano, a partir de que ciertas instancias, ciertas dependencias públicas contrataban a empresas ligadas a Genaro García Luna y a su esposa, y bueno, pues estas empresas recibían millones y millones de pesos. Hoy habló Pablo Gómez, se dijo en estas conferencias que eran pues cantidades estratosféricas, ¿no? Alrededor de más de 40,000 millones de pesos, que fue pues un claro desfalco a las arcas del Estado mexicano, y que esos recursos iban después a paraísos fiscales y después se trasladaban a Estados Unidos para que estos personajes adquirieran, digamos, bienes inmobiliarios, es decir, lavaran el dinero del cual pues ellos se habían beneficiado, que es dinero público, ¿no? Tenemos, claro, ya un perfil mucho más preciso de este personaje, ligado al narcotráfico, ligado a la corrupción, que ahora está en la cárcel, que está ya sentenciado por vínculos con el narcotráfico, que ya se le impugnó ayer en una corte de Florida, pues también una sentencia, ¿no? A pagar estas más de casi 2,500 millones de dólares. Y la pregunta que surge es, bueno, ¿y Felipe Calderón sabía de esto? Porque él menciona cuando se hizo público, cuando se detuvo a Genaro García Luna en los Estados Unidos, pues él asumió y dijo y repitió que él no sabía que su secretario de seguridad estaba ligado con el narcotráfico, ¿no? Lo cual pues es un poco absurdo. Entonces, lo que tenemos ahora y la pregunta que habría que
hacerle a Felipe Calderón es si Felipe Calderón sabía de los actos de corrupción que Genaro García Luna hizo y perpetró durante su Fíjate, administración. Y, fíjate, Jorge, ajá, sí. por lo que estás diciendo, por esta pregunta, es que ya no voy a, en serio lo digo, ya no voy a enfocarme en si es un borracho o no Calderón, porque creo que está jugando con esto y prefiere pasar como el borracho, prefiere pasar como el imbécil estúpido, porque qué cómodo, ¿no? No se dio cuenta que era un narco o vinculado con el narco su superpolicía. No se dio cuenta que se estaban dando entre ellos contratos multimillonarios. No, pues le sale barato a Felipe Calderón decir, no, yo era un borracho o yo era un pendejo. Por ahí va la cosa. Entonces, no le quitemos responsabilidad a este que puede ser, espero, no pierdo la esperanza, ser señalado como cómplice de estos malandros, Jorge. Sí, por supuesto, porque pues pasa como un personaje que él se asume como un personaje que realmente combatió el crimen organizado y además tiene el cinismo de repente de criticar a las administraciones de Andrés Manuel López Obrador y ahora de Claudia Sheinbaum y de dar una especie de cátedra de cómo combatir el narcotráfico cuando el tipo tuvo pues a Genaro García Luna como secretario de gobernación y también ha criticado supuestos actos de corrupción en las administraciones de la Cuarta Transformación. Y bueno, pues aquí lo que tenemos es que en su administración pues hubo muchísima corrupción. Y ahora, esos recursos son recursos realmente millonarios, es decir, esas cantidades de las cuales se habla, más de millones de dólares en contratos, más todo lo que seguramente obtuvo de parte del crimen organizado Genaro García Luna, pues no solamente fueron a las propiedades que adquirió en Estados Unidos y con otras empresas y con otros personajes, establecer un sistema de lavado de dinero. Habría que pensar y habría que ver si esos recursos que también obtuvo Genaro García Luna, una parte no fueron a dar al propio Felipe Calderón. Hay que recordar que cuando Felipe Calderón y Margarita Zavala iniciaron su, digamos, batalla para registrar a México Libre como partido político, en uno de los primeros actos que hubo, pues apareció Genaro García Luna, que todavía no tenía estos problemas en Estados Unidos, y entonces uno se pregunta, bueno, los recursos de Genaro García Luna no fueron en algún momento a dar a la campaña de México Libre de Felipe Calderón y de Margarita Zavala. Y otra punto, ¿no? O sea, Felipe Calderón se la pasa viajando por todo el mundo, va de aquí para allá, en cumbres, en eventos de empresas, la mayoría de ellas fuera de Estados Unidos, porque yo creo que sí tiene algún tipo de miedo de que se le vincule. Si bien es cierto, hace unos días estuvo en Estados Unidos porque pues le pagó pues, también, estuvo su hija, creo que se graduó de una maestría en una universidad estadounidense y ahí sacó unas fotos y las presumió como diciendo yo sí puedo estar en Estados Unidos. Pero habría que ver pues todos esos recursos que estos viajes, también estos recursos en yates, ¿no? Que donde se va y que ha ido a un montón de lugares, todos esos recursos pues no necesariamente corresponden con los ingresos que Felipe Calderón ha tenido, ¿no? O tuvo como presidente y después tuvo como consejero de estas empresas relacionadas con la generación de electricidad, ¿no? Entonces habría que ver, porque pues Felipe Calderón lo pone como, pues yo no me enteré, yo no supe, yo no sabía, incluso dice hay que esperar si realmente sucedió o no sucedió, incluso demerita las pruebas que se presentaron en contra de Genaro García Luna, pero lo que tenemos y lo que parece ser, pues es que actuaban en conjunto, ¿no? Y decisiones de Genaro García Luna, pues no eran tomadas de forma independiente, sino que pues eran tomadas con la venia del propio Felipe Calderón. Felipe Calderón es un personaje que le ha hecho mucho daño al país. Yo pienso que es de los personajes que más daño le han hecho al país, más incluso que ahora sí que Peña Nieto o que otros, porque él no solamente emprendió una guerra que era una simulación, porque tenía su secretario de seguridad que tenía vínculos con el narcotráfico, sino que también hay
esa guerra produjo muchísima violencia que hasta ahora estamos sintiendo sus efectos, pero además fue una administración corrupta, fue una administración que administró mal, fue una administración que prometía cosas y jamás las cumplía. Hay que recordar esta refinería, ¿no? Que hasta puso a varios gobernadores en un debate para que se decidiera dónde se iba a hacer, y después que se decidió dónde se iba a hacer, pues solamente puso una barda, ¿no? Entonces, pues sí, hay que tener en cuenta que este personaje es uno de los personajes que más daño le ha hecho al país, y es un personaje que se necesitan investigar los vínculos que tenía con Genaro García Luna, porque es sorprendente que no se haya dado cuenta de que su secretario de Seguridad durante 6 años, en una de las agendas principales de su administración, que era la seguridad y la supuesta lucha contra el narcotráfico, pues no se haya enterado de que estaba ligado contra el narcotráfico, con el narcotráfico, o que no se haya enterado que muchísimos contratos que se daban en este tema, que también era fundamental, que era la seguridad, pues eran un esquema de triangulación de fondos para saquear al Estado y para obtener millonarios recursos, ¿no? Entonces, pues habría que tener en cuenta eso. Y nuevamente en este tema sale la cuestión del Poder Judicial, porque un juez determinó que la esposa de Genaro García Luna pues sí podía hacer uso de los recursos públicos, de los recursos que tenía, de que sí podía sí podría hacer uso de sus cuentas, y pues fue hasta que una jueza en Estados Unidos, a petición de una demanda, a partir de una demanda del gobierno mexicano, pues que se hace y se establece pues esta vinculación y esta sentencia y esta evidencia de la corrupción en la cual incurrió Genaro García Luna y su esposa. Y yo creo que no podemos desvincular, y no se puede por ningún motivo desvincular todos estos delitos que cometió Genaro García Luna con el expresidente Felipe Calderón, que seguramente estaba enterado y que seguramente actuaba en coordinación con su secretario de Seguridad Pública. Esto también nos lleva a seguir insistiendo en la renovación al Poder Judicial. Nunca más un caso como tan lamentable como el de este Poder Judicial, que ha arropado a la red criminal de Genaro García Luna. En su momento fue hasta Luis Cárdenas Palomino. Ya hablábamos del descongelamiento de bienes. No, no se puede hablar de justicia cuando se tiene un Poder Judicial que apapacha a los malandros de cuello blanco, Jorge Gómez Naredo. Sí, por supuesto, este Poder Judicial es el Poder Judicial que actualmente tenemos, pues tiene vínculos, tiene muchos espacios donde la corrupción pues es una práctica común, y me parece que esta reforma que se aprobó hace unos meses, y esta elección que se va a llevar a cabo el 1 de junio, pues es el inicio de una transformación de este Poder Judicial. Ahora se está manejando, bueno, pues lo que platicabas sobre estas notas que ha habido de los acordeones, y de que cuántas personas, de que si algún partido político está repartiendo la forma en cómo se va a votar, o que si el gobernador de Nuevo León ya está repartiendo acordeones, en fin. Hay que recordar que esta es una edición completamente inédita, que es una elección compleja, porque no solamente se elige a una persona o a un conjunto de personas, 3, 4, en 3, 4 boletas, en el mismo número de boletas, sino que son boletas donde se eligen a muchas personas, ¿no? Por lo tanto, requiere un conocimiento de las personas, de los candidatos y de las candidatas, y pues son varias boletas, y eso hace que la elección sea compleja tanto para los ciudadanos que van a ir a votar, como para las autoridades electorales que tienen que contar los votos y que tienen que establecer quién gana, quién queda en los lugares donde están los espacios para ocupar estos cargos en la administración judicial. Pero es parte del proceso que vamos a vivir y que se va a establecer en nuestro país, de democratizar la justicia, ¿no? Y de que la gente cada vez esté más enterada, no solo de quiénes son sus autoridades judiciales, de quién es un ministro, de quién es el magistrado, de quién es el juez, sino que cada vez se entere más
y se conozca más cuáles son las funciones de estos juzgados, de estos tribunales, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Me parece que es algo muy, muy, muy sano que la gente se involucre, no solamente en cuestiones que tienen que ver con el poder, el ejecutivo y el poder judicial, sino que también la gente esté muy al tanto de lo que sucede en el poder, perdón, en el poder legislativo, que la gente también esté al tanto de lo que sucede en el poder judicial, porque entre más vigilado por la población esté el poder judicial, menor espacio para la corrupción y menor espacio para las tranzas y menor espacio para la impunidad va a haber en el Poder Judicial. Por eso es fundamental que se vote, por eso es fundamental que la gente vaya y acuda a las urnas el próximo 1 de junio, porque es una elección inédita, porque es una elección que a la población, al pueblo, a la gente le va a permitir incidir de una forma mucho más clara en sus autoridades judiciales, y porque al final el punto, digamos, el camino o la meta hacia donde se quiere transitar es a tener un poder judicial expedito, a tener un poder judicial confiable, a tener un poder judicial sensible con las causas, con las motivaciones, con los problemas de la gente, del pueblo, y no un poder judicial secuestrado por unas cuantas personas que lo utilizan para su beneficio, como el caso pues de esta persona que nos tiene demandada, ¿no? Que está muy enojada porque pues tiene a varios personajes ahí en el Poder Judicial que le han permitido evadir impuestos y que le han permitido pues continuar o establecer juicios prácticamente interminables para no pagar pues todas estas cantidades pues millonarias que debe y que precisa pagar, porque en realidad pues la evasión de impuestos pues también es una especie de saqueo al pueblo mexicano. No abordemos ese tema en estos momentos, mi querido Jorge, no vaya a ser la de malas. Ya ves que dice que hay otra campaña en su contra para Sí. calumniarlo luego de que salió con el boicot Pero a las elecciones del ¿qué 1 de junio. calumnias más grandes puede haber que no sea lo que dice él todos los días, ¿no? Él se calumnia a él mismo. Mi querido Jorge Gómez Naredo, siempre al pendiente de tu trabajo. ¿Por qué no cerramos invitando a la audiencia también para que te busque, para que te apoye, pero sobre todo para que nos respalde, querido Jorge Gómez Naredo? Pues sí, yo coordino el periódico Regeneración. Vamos a tener una edición ya a partir del 1 de junio. Se está trabajando ya el siguiente número, entonces las primeras semanas de junio va a estar ya imprimiéndose y también va a estar en circulación. Y bueno, estamos en Polemón, en polemón.mx. Las redes sociales de Polemón son Revista Polemón, tanto en Facebook como en Twitter y en TikTok. Publico en el diario Basta varias veces a la semana, generalmente es lunes, miércoles y viernes, pero hay veces que cambia el día. Y bueno, pues yo estoy en redes sociales como J. Naredo en Twitter especialmente, o como Jorge Gómez Naredo en Facebook, que no lo uso mucho, pero también estoy allá. Y bueno, pues Vicente, pues un gustazo saludarte, un gustazo estar aquí contigo, ya sabes que te estimo mucho y pues acá andamos. Usted no se agüite, que no está solo, no estamos solos, entre todos nos arropamos, querido Jorge, te agradezco en el alma, estamos al pendiente y te mando un abrazo. Igualmente, abrazo a ti y a todos los que hacen posible Sin Censura. Cuídate, Jorge Gómez Naredo hablando con nosotros sin censura. Déjeme enlazarme en estos momentos